Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y hoy para mí es un gran privilegio estar con ustedes. Los invito a orar, que elevemos nuestra oración pidiendo al Señor que sea con nosotros en este tiempo de predicación y de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día que nos permites estar delante de ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas y que con poder impacte en nuestros corazones. Señor, permítenos gozarnos en ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto estar con ustedes. Quiero invitarles a que nos acompañen en la siguiente alabanza.
Amén. Gracias a Dios. Quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 4, versículos del 7 al versículo 16 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Efesios 4, del 7 al 16. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esto es palabra del Señor. Si nosotros observáramos la Tierra, es decir, el globo terráqueo, desde el espacio, podremos observar el continente africano, Europa, podremos observar Asia, y no vemos divisiones, vemos un conjunto que no tiene separación. Pero si vemos un mapa con divisiones políticas, vemos la mano del hombre separando, dividiendo. Al pensar en esto, viene a mi mente cuestionarme lo siguiente: si hoy día viésemos a la iglesia de Cristo, desde la perspectiva de alguien que visita a la misma, ¿qué vería? ¿Vería divisiones políticas? Yo quiero invitarlos hoy a reflexionar acerca del amor que une en el servicio. El amor que une en el servicio. Vamos a pedir al Señor que hable en nuestras vidas en este día. Padre, gracias te doy por permitirnos estar delante de ti. Te ruego que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones, transformando nuestras vidas para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, hola, qué gusto que estás con nosotros. Estamos en una serie de mensajes acerca de la carta a los Efesios por el apóstol Pablo. Y en el pasaje que hoy acabamos de leer, el contexto de este pasaje, al principio del mismo capítulo 4, Pablo habla acerca de la unidad en Cristo. Esta unidad que debe ser vista en la vocación con la cual Dios nos ha llamado, una vocación que trasciende nuestra perspectiva personal de la unidad. Porque Pablo nos dice en los versos 4 al 6 del mismo capítulo 4 de Efesios: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces Pablo está presentando una unidad indivisible e inseparable, ganada y formada por Jesucristo, y que tiene un sistema de operar en tal armonía que lo hace un mismo espíritu, en el espíritu del Señor. Y aunque es un llamado individual, todo el trabajo y funciones se hacen en el mismo cuerpo.
Por eso Pablo comenta en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos habla de una recepción de un don que da Cristo Jesús. ¿Cómo? Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo hace referencia al Salmo 68, versículo 18, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. El contexto de este salmo que se presenta es que Dios regresa victorioso, se sube victorioso, y en ese triunfo de la batalla, su botín de la victoria lo reparte. Y este botín de la victoria es con los mismos hombres conquistados. Cristo Jesús. Pablo aplica esto a Cristo Jesús y dice, Él venció y venció de tal manera que vuelve victorioso con nosotros, llevando la cautividad. Y esa cautividad también se entiende que ahora somos libres perteneciéndole a Él, porque compra nuestras vidas con su sangre, venciendo a la muerte. Y ahora a estos que han sido libertados, estos libres les da dones a los hombres. Pablo mismo se veía entre estos que reciben estos dones de Dios en Cristo Jesús. Y sigue diciendo en el verso 9 y 10 del capítulo 4 de Efesios, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo está haciendo referencia a que Cristo sí había subido, pero antes había descendido. Y había descendido de tal manera a lo más bajo, porque había llegado hasta la humillación, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después asciende triunfante. Pablo escribe en Filipenses 2, 9 y 10, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús viene a llenarlo todo, siendo exaltado a lo sumo, de tal manera que tiene señorío sobre todas las cosas, poder sobre todo, y por eso tiene la libertad lograda por nosotros, poder para dar dones a los hombres, sobre todo para llevar a cabo la obra del ministerio, la vocación a la que fuimos llamados. Por lo anterior, lo primero que quiero platicar con ustedes acerca de este vivir en la unión del amor en el servicio es: Cristo ha dado poder y autoridad para ministrar a la iglesia. Cristo ha dado poder y autoridad para ministrar a la iglesia. Saben, en las empresas una de las áreas más importantes en la industria es la capacitación. ¿Por qué? Porque en la capacitación se fundamenta la producción, la efectividad de la misma y por ende las ganancias de la empresa. Suena frío pensar en ese sentido así de la iglesia, pero Jesús sabía que era importante este ramo de la capacitación, dando dones a los hombres, capacitándolos espiritualmente para llevar a cabo la vocación con que los había llamado. Dice el verso 11 del capítulo 4 de Efesios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En toda su autoridad, triunfante, poderoso, Jesús constituye
dando autoridad a apóstoles y profetas. Cuando hablamos acerca, en este sentido, de los apóstoles, es claro que estamos hablando de aquellos apóstoles, aquel apostolado que Jesús da a aquellos que lo siguieron cuando estuvo en la tierra. Este apostolado se refiere a los 12 que escogió, claro, incluyendo a aquel que sustituyó a Judas Iscariote. Y Pablo, que él mismo se considera como un abortivo, alguien más que al final Jesús se apareció a él. Otros consideran también que el mismo Santiago, es decir, Jacobo y Judas, hermanos del Señor Jesucristo, vienen a ser parte de este apostolado. Pero algo importante que hay que entender, ¿por qué es este apostolado? Porque aún la palabra apostolado significa ser enviado, ¿sí? Toda la iglesia en Cristo es enviada. Pero Pablo no se está refiriendo a esa generalidad. Se está refiriendo a un apostolado dado con autoridad de parte del Señor Jesucristo para que en la enseñanza dada por Él a sus apóstoles se constituyera la base de la doctrina cristiana. En el mismo sentido consideramos a los profetas. ¿Por qué? Porque estos profetas vinieron a formar parte de la revelación dada en toda la Escritura. Y esta revelación dada viene a conformar toda la enseñanza de la palabra de Dios ya revelada. Toda la Escritura, inspirada por Dios a través de sus santos apóstoles y profetas. Y esta revelación nos referimos al canon hebreo y al canon del Nuevo Testamento, que no incluye los libros apócrifos o deuterocanónicos, que esto significa casi inspirados. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, no casi, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La enseñanza dada por Cristo Jesús a sus apóstoles y en la revelación del Espíritu a los profetas tiene el propósito de redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, los apóstoles y profetas cumplieron su función en su tiempo. Y esa escritura y esa doctrina, ¿sí?, ha quedado fija desde aquellos tiempos para revelar el plan de Dios a nuestras vidas, conformarnos como Cristo Jesús. Pero Pablo también menciona a otros, ¿sí? Menciona a evangelistas, a pastores y maestros. Esto encierra la continuidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la continuidad de la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. Los evangelistas empezaron a hacer la obra de la predicación de las buenas nuevas del evangelio a todas las personas. Los pastores y maestros, es decir, ancianos, empezaron a ejercer la labor pastoral y enseñando a la iglesia. Y los maestros, aun cuando estos dos pudiesen verse en uno solo como pastores y maestros, también se encuentran maestros que enseñan, que no tienen ese don de la pastoral, pero usados por el Espíritu Santo, enseñan a la iglesia. Entendamos, son dones dados por el Espíritu, y es a través de los tiempos que la iglesia ha sido edificada. Y si bien ha habido una diversidad en la forma de ministrar, en todos los sentidos ha tenido que ver con enseñar el evangelio,
predicar la palabra de Dios, enseñar la evangelización y cumplir la gran comisión. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, la gran comisión nos dice, mientras vas, ese ir es un gerundio, ando, yendo, mientras vas, haz discípulos. Ese es el imperativo. ¿Cómo? Háblales de Cristo, enséñales, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a guardar todas estas cosas que Él nos ha mandado. Este es el discipulado. La iglesia, hoy día, a través de la diversidad de ministerios, es decir, formas de ministrar, hace la obra de la evangelización. Clases de escuela dominical o crece, como llamamos nosotros, que es la enseñanza de la palabra, el ministerio de damas a través de la cual son ministradas las mujeres de la iglesia, varones, jóvenes, niños, alabanza, pónganle un nombre, son diferentes áreas donde la palabra de Dios es usada para la evangelización y la enseñanza, y por lo tanto el discipulado. Ministrar, enseñar la palabra. Cada una de estas áreas se aprende a cómo ser discípulo de Cristo. Dios, mediante las Escrituras, va transformando el carácter. Las Escrituras reveladas a apóstoles y profetas, y nos dicen cómo vivir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, si tú eres uno de estos que han sido llamados por Cristo Jesús, salvados por su sangre, y que esa cautividad es llevada para ahora en la libertad conformarte hombre o mujer libre, eres parte del cuerpo. Y como parte del cuerpo toma tu lugar que te corresponde. Dice el verso 12 del capítulo 4 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de cada evangelista, pastor y maestro, de cada miembro de la iglesia, es ser instrumento de Dios para ayudar al crecimiento espiritual de la iglesia. Si tú estás tomando tu lugar, y si has cursado estos cursos en los diferentes ministerios o en la misma iglesia en Crece, Dios quiere usarte para que también des lo que has aprendido. Uno de los más grandes problemas en la iglesia es que hay veces decimos que solo los maestros, solo los pastores son los responsables de ello. Y saben, eso es una gran mentira. Miren el alcance de los ministerios de la iglesia. Dice el verso 13 del capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo Jesús. Mis amados, este actuar del perfeccionamiento en la iglesia a través de los ministerios, su propósito es hacernos llegar la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La sinergia de todo el cuerpo nos conduce, nos motiva y nos anima a seguir creciendo
en el conocimiento de Cristo Jesús para ser como Él es. Ser como Cristo es debe ser mi mayor anhelo. Segundo, amados, mi crecimiento espiritual evita mis tropiezos. En toda la tierra, en toda la humanidad, existen aproximadamente 8 principales movimientos de iglesias cristianas en el mundo. Y de estos se han formado miles de grupos. ¿Por qué? Por miles de pretextos. Me vio feo, debo de cantar de esta manera, se bautiza así, bueno, etcétera de cosas. Pablo nos llama a algo muy importante en el verso 14. El propósito de crecer en esa unidad y ser como Cristo es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo estratagema, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Noten que Pablo dice, no seamos como niños fluctuantes, es decir, arrastrados por vientos, llevados de un lado a otro por vientos de doctrina. Me recuerdo, en Coatzacoalcos, la casa de mis padres tenía una vista hacia el río y hacia el mar. Y desde ese lugar podíamos ver salir todos los barcos. En una ocasión nos tocó observar cómo un barco salía a gran velocidad. Y era de notarse porque normalmente los barcos salían con mucha tranquilidad en el canal de navegación del río. Pero sus motores se escuchaban forzados. Nos dimos cuenta rápido porque al fondo en el mar se veía que se acercaba una gran tormenta. Y este barco quería salir antes que la tormenta lo agarrase cerca de la orilla. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a pesar de que este barco logró llegar a alta mar, la misma tormenta lo regresó hasta la playa. Yo me pongo a pensar, ¿qué debemos hacer para evitar ser arrastrados? Primero, cuidado con las enseñanzas falsas. Vientos de doctrina que nos alejan de la verdad. Vientos de doctrina que hoy día existen en la sociedad y que arrastran a la gente lejos de la misma palabra de Dios, de las verdades elementales de las Escrituras. El legalismo, o todo lo contrario del legalismo, la gracia permisiva, gente que permite muchas cosas porque Dios nos ama. Pablo escribe a los Gálatas lo siguiente en Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los creyentes de Galacia se habían olvidado de la gracia recibida en la salvación de Cristo Jesús. Y estaban comprándole la idea a los judaizantes que había que volver a cumplir los rudimentos de las costumbres de la ley y volver otra vez al legalismo. Estaban evadiendo la gracia en Cristo Jesús lograda y que ésta había logrado la salvación de sus vidas. 2. Errando mi comunión en la fe de Jesucristo. ¿Saben? Muchas veces, en medio de la convivencia de la iglesia, hay circunstancias que lo que buscan es romper la unidad de la iglesia. Pablo veía esta crisis en la iglesia de Filipos. Esta iglesia estaba viviendo una desaveniencia en 2 de las líderes de la misma. Pablo les escribe en Filipenses 4 y 2, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
Estar así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en Cristo. Subrayen eso último, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Saben? Eran dos mujeres que estaban teniendo diferencias, pero eran guerreras de la obra, eran personas que servían. Pablo exhorta a uno de los ancianos: ayúdame que estas mujeres vuelvan a la comunión. Pablo había dicho anteriormente en los primeros versículos del capítulo 4, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No era diferente para los filipenses ni para nosotros hoy día. Hoy nosotros debemos vivir esa unidad que nos fortalece, aun cuando pueden existir lobos rapaces, que Pablo los llama así. Y les habla peor en Filipenses 3:2, les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los que dividían el cuerpo. Qué difícil pensar que en la iglesia exista esto, pero ignorarlo, pasarlo por alto, es dejarse arrastrar por los vientos de doctrinas, por aquellos que quieren destruir el cuerpo. ¿Cómo vencer estos vientos? ¿Cómo desenmascarar los que emplean con astucia las artimañas del error? Pienso en dos cosas. Primero, siguiendo la verdad en el amor de Cristo. Sí, Pablo nos dice lo siguiente en el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en el amor. Miren, entendamos esto. La verdad es luz a nuestras vidas. La verdad declara nuestros corazones. Pero la verdad en Cristo Jesús no solo nos declaró nuestra realidad, sino nos reconcilió con Él en su amor y nos unió en este amor. Y esa verdad que fue declarada a nosotros nos hizo salvos. Esa verdad nos sujeta a la persona de Jesucristo. Cuando ponemos a Cristo como cabeza de nuestras vidas y vemos esta revelación, nos permite perseverar en esa unidad. Y eso no tiene que ver con: le voy a decir sus verdades. No, no, mis amados. Porque cuando usamos nuestra propia verdad a nuestra manera, lo que hacemos es dividir, lo que hacemos es destruir. Es interesante que el apóstol Pablo, a una de las relaciones más complejas que hay en la sociedad, que es el matrimonio, hoy día empieza diciéndoles en Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La base en nuestra relación es estar bajo la autoridad de Dios en temor a Él. Y el matrimonio crece de esa manera. Y el ejemplo más directo es dado en la persona de Cristo, porque Cristo se sometió al Padre y nos amó de esa manera para hacernos suyos, hacer a la iglesia su esposa. Ambas son características del sacrificio de Cristo Jesús para salvarnos. Pablo llama a la iglesia a crecer en Cristo, en su amor y en la verdad enseñada en Él. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, ser como Él es. Y segundo, este crecimiento solo se puede dar en la comunión en Cristo. En el siglo III, un creyente llamado Antonio vivió a mediados entre el tercer y cuarto siglo de nuestra era cristiana. Y él reflexionó acerca de las palabras del Señor Jesús cuando dijo: ve, vende y todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él creyó que estas palabras lo llamaban a salir de la sociedad y a aislarse para encontrar una mayor comunión con Jesucristo. Entonces él y sus seguidores abandonaron su comunidad y se fueron al desierto de Siria
Y de esta manera ellos pensaban que podían estar más cerca de Cristo, dedicándose a la oración. Y de aquí surgen los monasterios. Sí. Ejemplos hoy día, por ejemplo, hay una sociedad conocida, los Amish, es una comunidad que se han aislado de todo lo que implicara la tecnología, el desarrollo. Ellos siguen siendo una comunidad que vive en el siglo XVIII y es una comunidad cerrada porque solamente entre ellos se relacionan para crecer. ¿En dónde está entonces el ir y alcanzar al pueblo de Dios? Entonces, ¿dónde está el ser luz a las naciones? Llevar el evangelio a toda criatura. Pablo nos habla más acerca del crecimiento del cuerpo de Cristo. Dice el verso 16 del capítulo 4, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol utiliza el cuerpo humano, que representa también en un sentido a la iglesia. Dice que todo el cuerpo está bien concertado y unido. La versión Las Américas dice que está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Si nosotros no tenemos ningún defecto en nuestro cuerpo o algún accidente que se haya provocado en nuestro cuerpo, vemos cómo el brazo se puede mover y todas las coyunturas en la mano, los dedos funcionan de tal manera que es impresionante. Pablo está haciendo esta comparación. La iglesia debe funcionar de tal manera que todos se ayudan en armonía en su crecimiento. En una perfecta ayuda, se ayudan mutuamente en crecer. Nuevamente Pablo dice un elemento distintivo en la vida del creyente es el amor divino. El amor divino en la comunión de su pueblo. El Señor Jesucristo, cuando iba rumbo a la cruz, traía algo bien importante fijo en su mente: su iglesia, su cuerpo, el templo donde la presencia y comunión con el Padre sería fundamental, sal y luz a las naciones. Por eso Él ora por ellos, ora por nosotros, no solo por los que habían creído, sino por los que habían de creer por la palabra de los apóstoles. Y dice en Juan 17, 20 y 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba orando por ti, estaba orando por mí, estaba orando por todos aquellos que creerían en la palabra de los apóstoles, de los que predicarían primero. ¿Y cuál era el propósito y la petición? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús no estaba pidiendo una unidad institucional o la de un vecindario, una cooperativa, no. Jesús está pidiendo una unidad espiritual en el amor de Cristo, una unidad indivisible. El fruto de la unidad de la iglesia era para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia refleja la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Jesús sigue orando y en esa oración sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Y le dice en el verso 25-26, al final de la oración del capítulo 17 de Juan: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor
con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mi hermano, mi amigo, no existe ni existirá característica más importante en la iglesia que la presencia del amor de Dios en la vida de la misma. Es por eso que el creyente en Jesucristo se debe de mover en la unidad del amor, en la comunión. Si tú estás viviendo en esa comunión de la iglesia, tú estás creciendo, estás madurando, estás siendo parte del cuerpo de Cristo. Pero si no estás conviviendo en este amor, si no estás sirviendo, si no estás participando, siendo usado con los dones que el Señor te ha dado, déjame invitarte a dos cosas. Primero, si en verdad has creído, si en verdad has nacido de nuevo y conoces el amor de Dios para contigo, acércate al Señor. Rinde tu vida a Él en tu corazón para que tu corazón sea transformado. Pídele al Señor que su amor reine en tu vida, el amor que has recibido. 2. Si no estás haciendo esto, a lo mejor no crees, es decir, no has creído aún en Cristo Jesús como Señor y Salvador. No has nacido de nuevo. Eres un buen simpatizante, pero hay oportunidad. Hay oportunidad que hoy rindas tu vida al Señor y le pidas que su amor reine en ti. Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Recibe su amor incondicional y permite que tu vida sea transformada. Hoy los invito a todos, a mí mismo. Digámosle al Señor, quiero experimentar la plenitud del amor de Dios en Cristo en mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Permite que ésta transforme nuestros corazones para ti, para tu gloria. Y que Señor, tu pueblo viva esa unidad de servicio en tu amor, en Jesucristo. Amén. Amén. Queremos recordarle nuestras actividades de la semana. Lunes y viernes estamos enviando los salmos a través de estos estudios bíblicos. El lunes estamos teniendo el estudio de damas a las 6:30 en la casa de nuestra hermana Trini. El miércoles a las 9:30 estamos enviando la reflexión por YouTube, y que es una ampliación del mensaje del domingo. Escúchalo, velo. Vamos a seguir hablando de esto tan hermoso que habla la palabra de Dios. Y el mismo miércoles a las 8 de la noche tenemos el estudio de varones. Sábado, oración 9 de la mañana, reunión de jóvenes presencial en el templo donde nos congregamos. Y el domingo a las 10 de la mañana es nuestro culto presencial, 12 horas, clases Crece. A las 12 subimos el video de YouTube y a las 12:30 por Facebook. Estas son nuestras actividades. Te animamos a ser fiel con tus oraciones, con tus diezmos y tus ofrendas. Ojalá que puedas ser parte de nosotros, y si quieres apoyarnos también para la construcción, puedes ofrendar para ello. Tendremos una actividad para matrimonios el 25 de marzo. Está pendiente. Será importante para tu vida, para tu matrimonio. Si eres casado, asiste. Será una cena para matrimonios. Queremos ser bendición a los matrimonios que asistan. Qué bueno que están con nosotros. Les invito a orar. Vamos a aprovechar para orar también por la crisis que hay en Ucrania. Orar porque el Señor obre con poder en la gente involucrada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por hablar a nuestras vidas. Y Señor, hoy como iglesia levantamos nuestra reunión para que tengas misericordia de las personas que están en Ucrania. Dios, creemos en tu soberanía absoluta, Señor. Por eso a ti clamamos misericordia, clamamos gracia para ese pueblo, y que las personas que están involucradas entiendan cordura y paz que venga de ti. En tus manos ponemos, Señor,
Y Padre, también, Señor, ponemos como cristianos, como pueblo tuyo, que tu iglesia sea viva y activa en estos días en amor y en unidad. Bendice a tu iglesia, que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.